Buenas. Primeramente quiero agradecer la oportunidad que me brindan para actuar dentro de este simposio doctoral de educación y orientación, una metamorfosis del principio de autonomía deontológica. Gracias al doctor Julio González y a la doctorante Karina Heredia, quien me ha brindado la oportunidad de poder compartir con ustedes mis reflexiones acerca de este importante principio de desempeño profesional. Debido a mi experiencia en el marco que he actuado a nivel universitario en los últimos 25 años, 30 años creo, no sé, quiero hablarles desde la investigación en orientación en educación. Entonces, esa va a ser el eje desde el cual voy a trabajar y con mis reflexiones. Para empezar, quiero indicar un poco los conceptos que estoy suscribiendo de la autonomía como aquel poder que se tiene para resguardar la libertad y la dignidad del ser humano a fin de garantizar la oportunidad para decidir sobre sí mismo en un contexto de sustentabilidad. Eh, Cuando hablamos de resguardar la dignidad y la libertad del ser humano, es de los otros y del profesional que actúa, o de nosotros y el de los otros. Porque cuidar la dignidad también significa actuar en función del compromiso y actuar honestamente conmigo mismo. Y la deontología es aquella responsabilidad ética con la cual cualquier profesional debe asumir sus actuaciones y la toma de decisiones que orientan su práctica. Estas están sustentadas bajo los principios éticos, los cuales han sido establecidos a través de los convenios, declaraciones universales, leyes, reglamentos que rigen el accionar en los contextos donde actuamos dependiendo del grupo etario con el cual nos afrontamos, adultos, niños, adolescentes. En ese caso es importante reconocer que estos principios, estas leyes, estos reglamentos han sido producto de luchas de grandes sectores o de grupos sociales que a los años anteriores a nosotros, en el siglo pasado, en el presente, hicieron grandes manifestaciones para alcanzar las mejoras que nos benefician a nosotros hoy en día. O sea, en ese caso tuvimos personas con una gran conciencia de su autonomía deontológica como seres sociales y lucharon, eh, quienes eran personas que estaban vulneradas en su esencia, por lo menos las mujeres que lucharon para que se regularan los horarios de trabajo y no se excediera de las 8 horas laborales. Esos son beneficios que tenemos hoy en día. Y a veces celebramos el Día del Trabajo y no reconocemos el gran significado, el gran esfuerzo que hicieron esas mujeres. El derecho a la educación, el derecho a hacer estudios universitarios. Eso han sido luchas de grandes personas iniciadas por una sola persona regularmente y que después fueron acogidas por grupos sociales que permitió pues que eso se concretara en leyes, en reglamentos y en acuerdos universales. ¿Qué significa eso? Que para uno lograr los cambios, la primera motivación que debemos tener es la insatisfacción que sentimos ante la situación y entonces empezar a comunicarla. Y segundo, plantearla pues adecuadamente mediante los mecanismos existentes. Y la otra, organizarse en grupos para poder exigir la justicia en función de eso. Todo profesional precisa sostener su labor en función de esos derechos humanos, de principios de acuerdo a los convenios de bioética y de todas aquellas normas, leyes y códigos que rigen el servicio de atención, cuidado y educación. Cuando hablamos de atención y cuidado tiene que ver con la parte humana, con la parte social, con la parte afectiva y la educación con la parte pues de los aprendizajes. Pero en la educación en su sentido amplio no tiene que ver nada más con lo escolar, sino con el desarrollo del ser humano. Entonces por eso las implicaciones cada día son más grandes. Y en ese caso, cuando nos otorgan un certificado como profesionales, nos confieren la responsabilidad de apegarnos a los valores aceptados por la comunidad y el grupo etario correspondiente, que son, esos valores están regidos, declarados en los reglamentos, en las leyes, los cuales no deben violentar en ningún momento los derechos universales. Y muchas veces nosotros lo desconocemos y desconocerlo no significa que nos eximen, pero que tenemos que saber que tenemos que actuar en función de eso. Eso es lo que nos permite regular el comportamiento. Y que no solamente el comportamiento que yo tengo de inadecuación afecta al otro, sino que me afecta a mí mismo, a mi propia autoestima, a mis propios valores. Porque no significa no errar, porque no hay persona correcta ni perfecta. Significa reconocer los errores, porque gracias al reconocimiento de los errores que se logra las mejoras. Es imposible lograr
las cosas de una sola vez. No existe esa varita mágica que decrete el bienestar con una sola acción, no, sino son esfuerzos continuos sostenidos a lo largo del tiempo. Y en eso tenemos que tomar conciencia y tener la paciencia también para asegurar que los cambios vienen por añadidura de esfuerzos continuados. En el escenario latinoamericano es importante desarrollar este principio de orientación deontológica, ya que a pesar de los grandes logros que han habido en nuestros países, sin embargo tenemos muchas poblaciones vulnerables que son aquellas que están afectadas por unos sistemas de gobernanza con instituciones muy débiles, las cuales están conformadas por profesionales que o no tienen conciencia y no han logrado tampoco apropiarse del todo el conocimiento necesario para ejercer su labor, que hace que no se cumplan ni se respeten los derechos y los principios para el cual deben servir. Y esto genera pues sociedades muy desiguales, con poca conciencia de su responsabilidad social y cívica. Entonces tenemos grupos muy pequeños con gran cantidad de beneficios y de recursos y de acceso a servicios, y grupos muy grandes con dificultad de acceso a esos servicios. Y eso debido a los bajos niveles educativos, que tenemos que tomar conciencia que esos bajos niveles educativos no solo se resuelven creando escuelas y propiciando un aula de clase, sino formando educadores de calidad y creando contextos escolares de calidad. Y asimismo, pues las investigaciones también son un importante elemento para el desarrollo de una educación de calidad, porque ya que estas nos permiten formar, primero vamos a formar a las propias personas cuando hacen investigación, que por eso es que se tiene como la investigación se ve a lo largo de la carrera de los grados iniciales, porque se espera que la persona aprenda a investigar y a reflexionar sobre sus prácticas. Y después pues valore la investigación y la use cuando deseen hacer cambios, cuando deseen hacer planes. No quiere decir que siempre sean las personas las que hagan la investigación, sino que se asesoren con expertos, que haya profesionales de investigación disponibles en todas las instituciones, que busquen hacer inversiones para hacer investigaciones, porque así es una manera más adecuada de hacer planteamientos de desarrollo de intervenciones que se adecúen más a la realidad. Y en el caso de la orientación, cuando hacemos los estudios diagnósticos es muy importante, y cuando hacemos las investigaciones evaluativas. Entonces sabemos que se requiere contar con una accionar profesional que organice sistemáticamente las etapas y los procesos para asegurar el alcance del objetivo. No obstante, hay riesgos, porque la vida implica riesgos. Elaborar un proyecto es un plan a desarrollar, pero eso no quiere decir que no tenemos riesgos. Entonces yo les quiero señalar algunos aspectos que hay que considerar para evitar esos riesgos, porque esos riesgos sobre todo ocurren porque desconocemos la autonomía deontológica profesional para el ejercicio de la labor que vamos a hacer en un contexto determinado. Entonces lastimamos a las personas, ya sea física, cívica y moralmente, cuando no le brindamos el servicio con la calidad que deberíamos hacer y que pudiéramos hacer. Y también me vulnero a mí misma, porque si yo soy una profesional en una labor de baja calidad, estoy afectando mi autoestima, tanto como persona como profesional, porque eso me afecta mi vida también. Yo soy parte del sistema, no soy fuera del sistema. Y las personas vulnerables son aquellas que carecen de oportunidad para satisfacer su bienestar al negarse los cuidados y la atención de calidad que tienen derecho. Todas en algunos momentos son vulnerables. Si uno va a pedir un servicio y no lo atienden adecuadamente y dan un maltrato, le retrasan un proceso, pues estamos siendo vulnerados en nuestros derechos. Pero si nosotros en función de eso no sabemos cuáles son los derechos que tenemos, cuáles son los procesos que tenemos que seguir para reclamar a la justicia, entonces pues claro, terminamos siendo mucho más afectados, que es lo que ocurre a las personas pobres. Entonces en ese caso es importante tomar en cuenta que para evitar estos riesgos hay que compaginar los tiempos entre los calendarios institucionales y las realidades sociales. ¿Cómo? Haciendo la investigación con la propia gente y involucrándonos en las etapas iniciales, cómo es el proyecto, qué es lo que vamos a hacer, quiénes son ellos, quién es su cultura, qué cosas ocurren, qué elementos tengo que considerar que no haya tomado en cuenta. Articular también la narrativa profesional y los actores de estudio. Ocurre que muchas veces los profesionales tenemos un discurso y no escuchamos al otro, solamente nos escuchamos de nuestra propia perspectiva. Pero tenemos que ser capaces de comprender al otro y de hacernos entender. No que él tiene que hacer la obligación de entender nosotros. Somos nosotros los que estamos obligados a hacernos entender por ellos, a fin de garantizar los objetivos del trabajo
en el contexto de la actividad que vamos a desarrollar, tomando en cuenta que siempre surgen los que llaman los eventos urgentes y desplazando los más importantes. Entonces hay que también saberse manejar, planear, hay que estudiar un poco la cultura, las rutinas que hay, qué es lo que siempre ocurre, qué puede ocurrir, para que en el proyecto que desarrollamos tomamos en cuenta todos esos aspectos que no nos impida desarrollar el trabajo. Entonces, como estamos viendo, este principio de autonomía deontológica es una gran herramienta que nos permite resguardarnos de los riesgos para, para un actuar con un desempeño deficiente, o sea, nos va a asegurar un empeño más idóneo. Los riesgos nos llevan a un desempeño deficiente, pero si te impedimos esos riesgos, o sea, que sean menores, los minimizamos, porque es imposible que no cometamos errores. Siempre va a haber errores, pero que sean los mínimos y que no afecten la esencia del trabajo. Además de los criterios técnicos concebidos por cualquier trabajo de investigación, tenemos que tomar en cuenta que para hacer esos estudios diagnósticos e investigaciones evaluativas muchas veces dejamos de lado algunos principios fundamentales que están asociados con esos principios de autonomía ontológica, que es como diseñar los proyectos atendiendo a todos los principios, reglas y leyes vigentes. O sea, tenemos que ver cuál es el marco, quiénes son las personas, cuáles son los valores que la rigen, los reglamentos, la cultura. Presentar el proyecto a las instituciones involucradas para obtener su capacitación, ya lo he dicho un poco previamente. Recibir el apoyo de las instituciones involucradas para facilitar el acceso al desarrollo del estudio. ¿Qué significa eso? Que cuando hacemos investigación en una institución pública, sobre todo, no nos puede decir no puede hacer el trabajo aquí porque no queremos, no. Tiene que haber un argumento, no se puede por esta cosa o en este momento, qué sé yo. Pero todos tenemos responsabilidad de brindar el apoyo. Igual los funcionarios tienen que dar apoyo y a veces también en nuestra cultura no ocurre. Socializar los avances y los logros por medio de para los medios de las instituciones y los contextos académicos. Muchas veces también las instituciones no aceptan nuestras investigaciones porque no las hacemos en función de las necesidades de ellos, sino lo hacemos en función de resolver problemas nosotros, de cumplir con un trabajo, de presentar un trabajo en la institución, en la escuela y eso, y no de hacerlo en función de las necesidades que ellos tienen. Si nosotros hacemos las investigaciones en función de las necesidades que hay, o de las que estamos viendo pero que ellos no las reconocen, pues tenemos que presentar esas necesidades para que se den cuenta de cuáles son los beneficios y nos den el apoyo, y eso sería muy importante. Y una de las cosas de eso es que haya la confianza. Va a haber la confianza cuando ellos saben qué es lo que vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer. Eso es muy importante. Por eso se requiere garantizar el consentimiento informado de los actores. ¿Qué significa eso? Conocer el proyecto, dándole la oportunidad de expresar sus inquietudes y atender las sugerencias de los actores involucrados, de todos los informantes. Saber los fines y el tratamiento que se le da a la información suministrada, conocer los resultados preliminares antes de ser presentado a los entes correspondientes, proponer ajustes al informe preliminar. Es decir, tomar en cuenta los planteamientos de los autores, no hacerlo a escondidas ni fuera. Para eso tienen generalmente ese consentimiento informado, de ver hasta una firma de un acta. Y muchas veces nosotros fallamos a eso. ¿Por qué? Porque a veces las instituciones que rigen, que orientan los trabajos de estudio, pues tampoco nos exigen que nosotros llevemos esa evidencia de que estamos haciendo. Y a veces se tiende incluso hasta a descalificar a las instituciones, a las personas, porque hacemos trabajos donde no son investigaciones, hacemos trabajos donde no son investigaciones en sí. Entonces sí respetamos, faltando esos principios deontológicos. Bueno, un poco espero que estos aportes que yo haya hecho aquí pues les sirva para orientar sus trabajos de investigación como orientadores, tanto para el ejercicio de su tesis doctoral como de cuando se desempeñen en su labor de orientadores en las escuelas donde trabajan, o en el área social, porque pueden ser empresas, ministerios de justicia, cualquier otro ente donde puedan requerir de los orientadores. Porque para superar las desigualdades que tiene la población latinoamericana, exigimos que se valore la investigación como una herramienta potenciadora de la autonomía deontológica. Porque ¿qué es lo que nos da la investigación? Capacidad para conocer, para actuar con respeto, para saber que no podemos hacer juicios sin sustento, sino que debemos estar apegados a lo que la realidad revela a través de los mecanismos existentes. Entonces, realizar investigaciones que permitan acceder a esa realidad más allá de las impresiones, porque nos gusta a veces, no, lo que está ocurriendo es tal cosa, hacemos juicios así sin ningún sustento y actuamos. Entonces, uno de los mayores valores que debemos tener en nuestra accionar es la honestidad. ¿Qué significa? Revelar lo que está, lo que es verdad, lo que ocurre, no ocultarlo.
Porque ¿qué significa un profesional bueno? Es aquel que reconoce sus errores y los expone y los supera, porque el error es humano, es normal. Además, el error es el que permite la mejora de los aprendizajes. No hay aprendizaje sin error, no hay desarrollo sin error. Entonces, apreciar la reflexión sobre esa práctica, sobre ese diálogo intersubjetivo que debemos establecer con nosotros y con nosotros mismos, el trabajo en comunidades de aprendizaje, ya sea de las líneas de investigación, ya sea de los grupos académicos donde trabajemos para la mejora personal y profesional. Porque mejoramos tanto personal como profesional. Yo no solamente puedo ser mejor docente o mejor orientadora, yo también necesito mejorar como persona, porque si yo no mejoro como persona, yo no puedo ser mejor profesional. Entonces son ambas cosas que debemos atender, o las múltiples cosas que somos. Reconocer el compromiso ineludible de educar para una ciudadanía crítica y responsable. ¿Qué significa eso? Que no solamente significa actuar cuando me afecto yo por una cosa, sino yo actuar también cuando otros están siendo afectados. Es mi responsabilidad social, ciudadana. Ustedes saben que están las leyes ahora que uno es cómplice cuando uno ve lesionando a un niño, a otra persona. O sea, uno no actúa, todos tenemos que actuar. Salvaguardar la diversidad natural y respetar la pluralidad cultural, o sea, buscar cuidar el ecosistema donde vivimos, porque este mundo donde vivimos es nuestra mayor casa y la debemos apreciar y valorar para tener una calidad de vida buena. Igual la diversidad cultural, a desarrollar esa capacidad de tolerar las diferencias y de apreciarlas, de valorarlas más bien, más que tolerarlas, yo diría valorarlas, de vivirlas, de gozar las diferencias. Promover los intereses de las generaciones presentes y futuras. Es importante pensar en mi presente y en el futuro, porque imagínense esas personas que lucharon por los beneficios. Muchas de ellas murieron, o muchas de ellas estaban viejos, muchos de ellos estaban viejos, pero sin embargo siguieron luchando. Gracias para buscar beneficios sociales. Entonces recordemos todo ese trabajo que hayan hecho las personas. Considerar la bondad como una herramienta que se puede educar. Esto me quiero resaltarlo. Tenemos que procurar ser bondadosos, debemos, requerimos, porque eso también se educa. La plasticidad del cerebro que tenemos todos, que cada día la neurociencia lo demuestra, revela que es importante educarnos para ser mejor personas cada vez, porque eso se puede desarrollar. ¿Y dónde se puede desarrollar mejor? En contexto de vulnerabilidad, desarrollando acciones de vulnerabilidad, en contexto de vulnerabilidad, de solidaridad. O sea, ¿dónde podemos hacer mejor ese trabajo? En contexto de solidaridad, donde ayudemos a los otros. Entonces eso también se aprende y se educa. Entonces, bueno, un poco eso es lo que quería compartir con ustedes. Para eso quiero cerrar con este texto de Pablo Freire que dice: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Muchas gracias.